Hola colegas, ¿qué tal? Qué gusto que estén en este congreso virtual de Congreso de León 24.5. Súper que estén por aquí. Vamos a hablar de un tema bien interesante que la verdad me apasiona. Estrés y parásitos. Este binomio, inclusive le hemos titulado Amigo Fiel, y el gato es el modelo ideal. Bueno, creo que gato y reptil me gustan mucho para hablar de estrés y parásitos. Es un tema muy amplio. Vamos a tratar de llevarlo un poco, aterrizarlo un poco a lo que queremos hacer en la clínica, específicamente con parásitos. Siempre va a existir estrés en gatos, son poco habilitados para poderlo modular de manera adecuada, para poderlo disipar de manera adecuada, y también son altamente susceptibles a enteroparásitos y ectoparásitos, en mayor medida enteroparásitos. Son súper causantes de problemas inflamatorios crónicos en el gato, así es de que vamos a hablar un poco de ellos. Recordar un poco hace cuántos millones de años se llevaron a cabo las domesticaciones, ¿no? Vean dónde está el gato, vean qué papel ha jugado, ¿no? A pesar de todo eso, creo que es de las especies que menos adaptación a esta domesticación ha tenido, ¿no? Sigue conservando en mayor medida quizás que los demás muchas de sus características conductuales habituales, aunque todas las especies lo hacen, ellos en mayor medida, ¿no? Entonces justamente esta heredabilidad o esta genética del gato nos lleva a dos cosas: las manifestaciones clínicas distintas al estrés y las susceptibilidades a enteroparásitos mucho mayor medida. Y si eso le aunamos que al gato antes era así, esa era su vida natural, ¿no? Tenía contacto con microorganismos, con ambientes, con cuestiones quizás estresantes diferentes que eran parte de su sobrevivencia. Ahora los gatos son así, tal cual como los humanos. Y esto pues cambia mucho el sistema inmunológico, la conducta, la susceptibilidad, la heredabilidad y muchos otros factores ecológicos dentro de la parasitología. Los gatos que vemos ahora van para allá. Vamos a hablar un poquito del sistema inmune, que él va a ser el responsable de esta regulación o desregulación que tenemos con la presencia parasitaria, ¿no? Sabemos que hay un sistema inmune innato que va a ser la primera línea de defensa para todas estas cuestiones parasitarias que yo no quiero tener en un gato. El sistema inmunológico adaptativo, que se va a caracterizar por una especificidad y una memoria que en parásitos difícilmente funciona, y no porque no sirva el sistema inmune del gato, simple y sencillamente porque hay mecanismos evasivos de los parásitos, como el recambio antigénico, que favorecen que el sistema inmunológico, una vez sensibilizado, pues no vaya hacia allá. Por eso hacer una vacuna en parásitos es un poco más difícil que para bacterias o que para virus, ¿no? Entonces se divide en la inmunidad adaptativa en humoral y en celular. Siempre vamos a hablar de la humoral hacia el sentido de la producción de proteínas, en este caso inmunoglobulinas, o celular específicamente a células que van a tener toda esta actividad reguladora. Ahí vemos el sistema inmune innato. Siempre lo dividimos entre sistema celular y humoral, pero no funcionan separados, funcionan, de hecho van en cascada uno de otro, y hay una comunicación celular dada por proteínas como las interleucinas y otras muchas más que van a hacer que estos dos sistemas se complementen y actúen de manera ordenada. Pero ahí súmale que no vamos a hablar hoy de enfermedades virales que van a hacer que este sistema inmunológico tenga muchos mayores problemas en el caso de los gatos, ¿no? Entonces sumémosles por ahí estas enfermedades virales que van a tener efecto en esta inmunidad tanto innata como adaptativa, ¿vale? Sabemos de esta susceptibilidad. Un poquito ahí hablar de las horas y del tiempo, que también es súper importante. Les van a tocar muchos gatos que no tenían diarrea, que fueron a la consulta por otra cosa y que regresaron con diarrea. Y siempre decimos estrés. Yo siempre digo estrés y otra cosa: bacterias, virus o parásitos, ¿vale? Un poco ahí del modelo de respuesta inmune a diferentes clases de patógenos, y esto rompe el esquema completamente en el caso de los parásitos, ¿no? Muchos parásitos o no van a ser susceptibles de este modelo de respuesta inmunológica, lo van a evadir o lo van a modular. Sí, los parásitos son capaces de generar proteínas que regulen la actividad celular de estas células propias del sistema inmunológico. Entonces, no lo eches en saco roto. Un problema del gato, un problema del ambiente o un problema del parásito que pueden hacer que el sistema inmunológico no sea el adecuado, ¿no? Entonces, se sabe perfectamente de la manipulación neurológica, inmunológica, endocrinológica de los parásitos hacia su hospedador. Por otro lado, hablar un poquito de cuestiones que van asociadas a la inmunidad y que van asociadas al estrés. Una de ellas es la nutrición. Siempre va a ser transversal, siempre voy a requerir hablar de nutrición, siempre voy a querer tener una nutrición óptima para tener una funcionalidad inmunológica normal
y todos los demás aparatos y sistemas. Un paciente con una condición corporal baja, como el de la izquierda, comparado con un paciente con una condición corporal elevada o obeso, como el de la derecha, no me están hablando de una buena nutrición, me están hablando de que hay ciertos elementos de la nutrición que van a estar desbalanceados y que me van a generar justamente un proceso infeccioso secundario u oportunista, que puede ser parasitario, que puede ser bacteriano, que puede ser viral, pero en este caso nos interesan justamente los que son parasitarios. Entonces, consideren siempre al paciente que tenga una condición corporal inapropiada, un paciente susceptible o con mayor factor de riesgo para una enfermedad parasitaria. Hablando un poquito del sistema inmunológico, cómo influye en el metabolismo, bueno, no hay un aparato o sistema que no sea dependiente o que no esté correlacionado con él, y justamente ahí le pongo algunos ejemplos de las cuestiones endocrinológicas que van aunadas a este sistema nervioso, ¿no? Entonces, no lo eches en saco roto, esto va a depender justamente de la nutrición. El buen funcionamiento neurológico, endocrinológico, va muy de la mano con estas características nutricionales. Hablar un poquito de estrés siempre es hablar de miedo, siempre es hablar de algo nuevo, siempre es hablar de algo que me tiene desagusto, siempre es hablar de algo que no es habitual en mí, que me genera molestia, que me genera dolor, siempre es habitual de algo que es invasivo para mí, siempre es habitual de algo que no es parte de mi conducta y que no se me ha condicionado a tenerla. Por eso hoy hablamos del kinder de los gatitos, que desde bebés los enseñas a manipular, los enseñas que hay otros individuos que no huelen a él, que no se ven como él, que no son de su tamaño, otros espacios, ¿no?, que no son como él, otros lugares, moverse y demás. Esta sociabilización creo que es sumamente importante y cada vez lleva un mayor auge para que en etapas adultas el gato no tenga tantas posibilidades de generar ese tipo de estrés. Estas conductas habituales seguramente las han vivido en muchos gatos de edad avanzada y es muy difícil tener un condicionamiento operante en estos individuos, aunque sí, claro, y desde luego que se puede hacer con estrategias diferentes, completamente diferentes a lo que hacemos en los perros. Entonces, este estrés tiene una historia larga. Desde 1936 ya se hablaba de estas reacciones de alarma, resistencia y agotamiento. Se han ido modificando a través del tiempo, han visto o han empezado a poner títulos interesantes como el sistema nervioso, el metabólico, el neuroendocrino, como ciertas estructuras que eran vitales o fundamentales que después se conocieron y después se adaptaron, ¿no? Entonces han habido cambios, hasta el 71 hubo cambios muy drásticos, donde también el no hacer nada decían que estresa, y justamente todo lo que no esté en tu ecología evolutiva te puede generar en mayor o menor medida estrés, y lo mismo pasa con los gatos, ¿no? Entonces siempre decimos si el estrés es bueno o es malo, o lo necesitamos. Yo creo que lo necesitamos. Yo creo que parte de la conducta del gato va enfocada al estrés, pero un estrés o crónico o un estímulo estresante muy elevado sí te va a generar consecuencias bastante graves. Se puede categorizar estas cuestiones del estrés como físicas, sociales u otras. Las físicas son lesiones, infecciones, inflamaciones. Las sociales son interacciones con individuos de la misma especie o de una especie diferente. Otras, manejos por parte de los propietarios, cambios ambientales, cambios nutricionales o enfermedades parasitarias, ¿no?, que me van a llevar a este tipo de manifestaciones. También lo puedo clasificar de acuerdo a su duración o frecuencia en estresores agudos a largo plazo, suelen no ser riesgo para la salud, y estresores crónicos a largo plazo suelen ser riesgos graves para la salud. Una vez que un gato tiene una infección parasitaria, el estímulo estresante pues va a estar todo el tiempo que el parásito exista, porque me está causando dolor, anorexia, depresión, aumento del peristaltismo, me puede provocar emesis, un montón de cosas que me pueden causar los parásitos. Entonces van a ser riesgosos este factor estresante a largo plazo, ¿no? Entonces ahí hay algunas aseveraciones como esta susto que le metes al gato y brinca y de repente ocupó más energía para poder salir de la correteada del perro, o aquellos mecanismos de defensa que han fallado por la cronicidad y que me llevan a un proceso patológico, ¿no? Entonces algunos factores del hospedador que influyen en el estrés tienen que ver con la edad, con la genética, estos cambios que se van marcando porque hacemos una selección inapropiada hablando de adaptabilidad, sino lo hacemos en cuestión de belleza física. Algunos otros, como las percepciones, han visto que un gatito con la presencia de un perro ya es un factor súper determinante para que se estrese. Y hay gatos que ven al perro y la verdad es que les da igual, al menos que el perro haga alguna acción que genere ese estímulo estresante.
Tipos de estresores, bueno, hay una amplia variedad, desde los olores, los colores, las formas, los ruidos, la presencia, las distancias, las alturas, todo eso van a ser factores que van a determinar un estrés y sobre todo aquellos estímulos estresantes que el gato ya está condicionado, que ya conoce. Un poco de la fisiología del estrés, bueno, sabemos que hay una serie de receptores del estresor que van filtrando esta información, nosotros les llamamos órganos de los sentidos, ¿vale? Y también hay factores estresantes que son intrínsecos o propios del gato, como la presión, la temperatura y ese tipo de cosas. Entonces, lo que le permite al gato conectarse con el medio ambiente son sus órganos de los sentidos. Ver, oler, sentir y percibir son parte de lo que al gato le hacen poner foquitos rojos de alerta, ¿no? Entonces, hay una programación de reacción al estrés, ya es una innata o genética, hay otra que es adaptativa, hay otra que el gatito conoció, hay otra que va a llevar a este asunto que se llama atención o memoria a corto plazo y aquellas situaciones que ya van a tener un análisis de algo que ya me sucedió, ¿no? Habitualmente los gatos que tenemos encerrados, que de repente sacamos a la clínica, cuando el doctor saca un aparato, el gato puede estresarse porque no sabe ese aparato que echa luz. Por ejemplo, nos tocan dermatología, gatitos 4 o 5 meses, una lámpara de Good, ¿no? La prendes y el gato inmediatamente dice, oye, este color no es el mío, la retina ha percibido un color diferente y empieza con un factor estresante porque no está habituado a eso, ¿no? Entonces, seguramente va a meterse a su memoria de largo plazo que esa lamparita, si le dolió, cada vez que la vea va a correr, ¿no? Si no le dolió, quizás nada más voy a poner como que, híjole, no sé si me dejo o corro, pero no va a pasar a mayores, ¿no? Esto le permite al gato pues, obviamente evadir, ¿no? Algunas actividades de respuestas de organismos importantes como las amígdalas para la memoria, como la memoria explícita que es el hipocampo y algunas otras estructuras hipotalámicas y no hipotalámicas que me van a permitir tener esa percepción y esa respuesta inmediata al estrés. O sea, el estrés no es que ahorita le pase al gato y en 2 horas reaccione, no. En ese momento tiene que tener esa respuesta que es inmediata y que además activa muchos órganos, aparatos y sistemas, pero que también tiene efectos sobre algunos que no quiero, como el sistema inmunológico. Este llamado síndrome general de adaptación tiene 3 fases, la de alerta, ¿vale?, la de defensa y la de agotamiento. No queremos la de agotamiento y seguramente la han vivido. Hoy hablamos de este manejo amigable del gato, del cat friendly, donde queremos hacer todo desde que el gato está programado para consulta, desde dónde lo voy a recibir, cómo lo voy a recibir y cómo lo voy a regresar. Toda esa secuencia de eventos que yo tengo que hacer para no llegar a este evento, ¿no? Entonces sí, cada uno va a responder también diferente a cada una de estas etapas, pero nosotros las conocemos y las podemos empezar a manejar, ¿no? Entonces ya hay toda una serie de manejos antiestrés para el gato. Esta respuesta al estrés puede ser biológica, generalmente conducta, en cambios fisiológicos y en cambios inmunológicos que me van a llevar a conservar esta homeostasis o me van a ayudar a perder a esta homeostasis, ¿no? Los conductuales, bueno, van a ser muy diversos, pueden ser peleas físicas, morder, rascar, tener inclusive distrés respiratorio, algunos pasivos como bloqueos de entradas, miradas fijas, que seguramente muchos de nosotros lo hemos vivido, agresiones como miedo, dolor o causas más comunes. Un poquito hablar de la fisiología es órganos de los sentidos, tejidos órganos internos que van a interactuar para tener esta respuesta. Y hablamos desde la percepción de la masa encefálica, de la respuesta a través del conducto espinal, de la interacción del neuroendocrino, como por ejemplo glándulas suprarrenales, la corteza adrenal y la médula adrenal van a funcionar de manera diferente, ¿vale?, para tener, por ejemplo, mayor gasto cardíaco porque necesito más energía, más oxígeno, o, por ejemplo, tener mayor actividad hepática, mayor actividad de energía con la glucosa, ¿no?, que me van a tener alguna agudización de los sentidos o alguna focalización o alguna elevación del miedo que me va a permitir estar mucho más alerta, tener más energía, porque estoy pensando en que quizás tengo que correr o estoy pensando en que quizás tenga que defenderme, ¿no? Formación de la memoria que es bien interesante, ¿no? Algo de la fisiología, recuerden, hay un eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, súper interesante, tiene un efecto positivo y un efecto negativo, una regulación positiva y negativa que se activa al instante y siempre la tengo que estar considerando como parte de la respuesta hacia el estrés, ¿no? Entonces, por lo general vemos un poco aumento de las catecolaminas y el cortisol, hay una mayor gravedad de los factores estresantes, hay mayor nivel de catecolaminas y cortisol. Al aumentar la memoria, obviamente el gato ya conoce que es una jaula, que es una jeringa, seguro les ha pasado que no hiciste un buen manejo adecuado de los factores estresantes o controlar los factores estresantes del gato, le ponen la vacuna y genera una molestia. A la siguiente vacuna el gato no quiere ni salir de la jaula y ve la jeringa y empieza a ver la manera de echarse a correr. Algo no hicimos bien, le enseñamos de manera negativa en vez de enseñarle de manera positiva a este gatito.
Entonces, bueno, hay una respuesta inmunológica, el dibujo es más que evidente, el estrés va a ser antagónico de la respuesta inmunológica y es algo que yo no quiero, porque si el gato lo estreso, va a haber patógenos que están esperando esa oportunidad para generarme una enfermedad. Específicamente, los enteroparásitos funcionan de una manera maravillosa esperando esta oportunidad. Sabrán ustedes que el gato está diseñado para tener un confinamiento de las enfermedades parasitarias y que cuando tú le generas un estrés, muchos de sus mecanismos de defensa naturales del gato van a ser abatidos y vas a ver respuestas que no veías antes del gato estresante. No les caiga de raro un gato que se fracturó, que se estresó y que después tiene diarrea. No les caiga de raro un gato que tiene enfermedad renal y dices, híjole, pues sí, la urea quizás me está generando un síndrome urémico, una erosión intestinal. No, piensa que también perdiste un desbalance en el intestino que te va a generar que aquellos parásitos que estaban en su ideal parasitismo ahora generen una enfermedad, ¿no? Entonces, no echarlo en saco roto. Ahí están algunas de las cosas que pasan con el agudo, ¿vale? Obviamente mejor en el agudo la respuesta inmunológica, pues porque hay mayor cantidad de movimiento de todas estas moléculas. El cortisol, siempre se habla de él como una distribución de la energía, algo que yo necesito, ¿vale? Que es de manera inmediata, que puede suprimir el sistema inmunológico, que puede ser pasajero, que incrementa los niveles de azúcares en sangre a través de los glucocorticosteroides que están a través de esta cascada hipotálamo, hipófisis y corteza adrenal, ¿vale? Ayudan al metabolismo de la grasa, de las proteínas y de los carbohidratos, ¿vale? Disminuyen la formación ósea, van a inhibir el funcionamiento o necesidad para la supervivencia inmediata, es parte de lo que necesitamos en este estrés agudo que puede tener el paciente. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, como dentro de muchas otras causas. Yo necesito llevar mayor oxígeno a lo que me va a hacer correr, que va a ser esta coordinación neural a través del músculo esquelético, ¿no? Entonces, un poquito por ahí va el asunto. Hay 3 mecanismos de regulación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Estos reguladores rápidos, intermedios y lentos van a activarse según el factor estresante. Si el gato ve a un perro y el perro lo corretea, inmediatamente quiero correr, quiero huir, subo a una barda, ya va a ser mucho más rápido mi regulación. En poco tiempo estoy como el perro no me hizo nada, pude correr, pero resulta que el gato queda encerrado y llega otro perro y llega un chamaco o llega, no sé, se moja, no encuentra una manera de huir, empiezan estos factores estresantes a acumularse, a ser un poco más agudos y quizás mi respuesta de regulación va a tardar un poco más porque estuve mucho tiempo ahí estresado. Animales que tienes en el hospital que no están en un recinto adecuado, que no tienen condiciones de alimentación, que no tienen condiciones de espacios vitales adecuados, que no tienen un manejo adecuado, temperatura, humedad, visibilidad, que los pones en la jaula y al lado le pones un perro súper latoso. Esos gatos van a tener un proceso de recuperación a lo mejor de 5 o 6 días donde están con un constante estrés que tú no identificaste, que tú no manejaste. Por lo tanto, voy a tardar muchos más días en tener una regulación a estas cuestiones de regulación de la respuesta inmunológica. Un poco más del cortisol, bueno, hablar de como aquel que yo necesito en este momento adecuado, pero que a un tiempo prolongado crónico seguramente me va a causar daños nocivos. Y aquí está un poquito de esto, ¿no? A ver, ¿estoy hablando de una respuesta aguda o estoy hablando de una respuesta crónica? ¿Y hacia dónde se va mi organigrama, ¿no? Entonces, hablo de una respuesta inmune en ese momento agudo, va a subir porque hay toda esta actividad, inclusive esplénica, puede haber una esplenocontracción y mandar células a la circulación y tener toda una respuesta más adecuada, o aquel individuo que pasa por un evento crónico que voy a tener una inmunosupresión, ¿sale? Entonces, no echarlo en saco roto por ahí. Algunos resultados pueden ser efectos adversos o efectos adecuados de acuerdo al momento, ¿vale? Y algunos propietarios, bueno, que no se adaptan a esto, y pues mucho menos los gatos, que pueden llegar a una relación grave, ¿no? Lo más grave que pasa con los gatos es que no solamente el efecto estresante determina su fisiología, también determina su conducta y empieza a haber agresiones entre comunidades que estaban bien o propietarios, ¿no? Aquel gato que era muy agradable, que se dejaba agarrar mucho, que lo tenía muy consentido, ahora es un gato que lo toco y pues se enoja, que ya no puedo tener esa convivencia, que rasguñó al niño, y empiezan los conflictos familiares de ya no quiero al gato, ¿no? Y sobre todo va esta relación que existe entre el estrés y las enfermedades, que está más que determinado. Todas las enfermedades que tenga un gato, y si el gato se estresa, vas a tener más complicaciones o un nivel mayor de enfermedad o de gravedad de la enfermedad. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Hay nada más un poquito del comportamiento y de los cambios que causa en un paciente estresado. Y a mí me empiezan a llamar la atención algunos, como el aseo, la actividad general, el jugar, la vocalización, el proceso de la micción, comportamiento agresivo, comportamientos compulsivos. Yo creo que
son cosas que dices, oye, a ver, espérate, consumo de alimento, por lo general disminuye, y si disminuye el alimento, a mí me habían dicho al inicio de la charla que es favorable para los parásitos. Entonces empiezo a ver una serie de cambios de un estresor que no era el parásito, que van a favorecer que el parásito que queda en el gato por tiempos indeterminados, como Giardia, como Toxocara, como Ancylostoma, ahora generen algo que no estaba generando. El parásito era muy feliz, estaba diciendo todo el día, hola, ¿qué tal? Yo soy un parásito, vivo a expensas de mi hospedador sin hacerle daño y ni el veterinario se entera, y como me desparasita de manera errónea, pues yo soy muy feliz. Pero resulta que el parásito se da cuenta que aquellos mecanismos que lo controlaban ya no existen, porque este gato tiene un factor estresante y empiezan a crecer. Entonces el gato regresa al veterinario, hacen un coprológico, a Giardia y Ancylostoma y dicen, ya encontré la causa de la diarrea. Dan un tratamiento antiparasitario, bajan las cargas parasitarias o disminuyen en el mejor de los casos, pero el gato sigue teniendo la misma manifestación. Y dices, bueno, ¿qué pasó si hice todo lo correcto? No. Fue una consecuencia de este estrés y no fuiste por la causa primaria, te fuiste por las causas secundarias. Claro que el parásito puede ser una causa primaria, sí, en algunos casos sí, pero no eventualmente en todos los casos, ¿no? Hay ya una serie de trabajos que se han hecho para medir estas cuestiones del estrés y el papel que juegan las hormonas del estrés y aquellos efectos que tienen sobre el sistema inmunológico, los leucocitos y todas sus hormonas. Ya está más que determinado. También se han hecho asociaciones del comportamiento y de la respuesta de las inmunoglobulinas en los gatos que tienen factores estresantes crónicos, como son todos aquellos gatitos de refugio, y también se han encontrado infinidad de datos bien interesantes de cómo sí se ve mermada la respuesta inmunológica con esta cronicidad hacia el estrés, ¿no? Se han hecho también trabajos de gatos domésticos en refugios, del tiempo del tiempo que tienen ahí, del tiempo de residencia, de la densidad de animales y de la cantidad en proporción de machos y hembras. Y también se ha determinado el efecto que tienen estas estadías prolongadas en los refugios sobre la respuesta inmunológica y sobre la presencia de enfermedades. No les caiga de errado y búsquenlo, segurito búsquenlo. Gatos que vienen de refugios, mayores cargas parasitarias. Les encanta tener protozoarios, aquellos individuos que tienen un tiempo prolongado. Les encanta estar llenos de ectoparásitos, les fascina estar llenos de enteroparásitos como céstodos y como nemátodos, ¿vale? Y hay una respuesta de ser y ya está documentada, ¿no? Este estrés crónico de estar en ese ambiente no apropiado. También se han hecho otros estudios como estos eventos del comportamiento en grandes grupos de gatitos versus la respuesta que tienen hacia las enfermedades, y claro que se ha determinado, se han medido la cantidad de gatos por metros cuadrados y se ha determinado a qué densidad hay mayores índices de estrés asociados a enfermedad, ¿no? Eso ya está más que determinado. Aquí se midió un poquito esta cuestión de los gatos y los factores estresantes con un análisis de metabolitos de glucocorticoides u hormonas que se pueden medir en heces, y claro que se determinó, misma causa, mayor tiempo de estadía en estos refugios, mayor cantidad de gatos estresados, un poquito asociados a edades, ¿no? Entonces, algunas disfunciones de barrera gastrointestinal inducidas por estrés y sus efectos inflamatorios, y entonces quito los parásitos, sigue habiendo diarreas. Bueno, es que causaste esto, antes había un estrés que tengo que estar luchando, estar midiendo. Un poco del estrés, decíamos, me va a generar una disbiosis intestinal porque cambia el pH, cambia la motilidad, cambia la dieta, cambia el consumo de alimento, el horario de alimento, todo cambia. Me va a generar esta disbiosis que como consecuencia me va a llevar a una enfermedad inflamatoria intestinal que como consecuencia va a ser el campo idóneo para que los parásitos puedan tener una reproducción adecuada y generarme muchos problemas. ¿Qué interacción hay ahora entre este estrés y el parasitismo y entre estos hermosos y bellos parásitos? Bueno, efectos secundarios, hay un impacto infeccioso muy acertado, muy conocido entre la exposición, el sistema inmunológico, ¿sale? Y el establecimiento de la vida parasitaria. No lo echemos en saco roto porque, bueno, así es como se va dando. Recuerda, este es el trío perfecto, ¿no? Sistema inmunológico, microbioma y metabolismo, como tres ejes fundamentales en el control de los parásitos, que son dependientes o altamente dependientes de la dieta, ¿sí?, que le demos al individuo. Es transversal la dieta y, bueno, la regulación, la modulación que va a tener el individuo hacia el estrés, claro que depende del metabolismo, del sistema inmunológico y del microbioma. Por lo tanto, la nutrición favorece una enfermedad que se haya dado por estrés parásitos y favorece la resistencia al estrés y favorece la resistencia a los parásitos, nada más haciendo una nutrición de manera adecuada. Nunca le echen en saco roto en una enfermedad parasitaria. Este es un estudio que se hizo, es un artículo que existe, donde hablan de aquellos efectos recíprocos entre el estrés y los parásitos. Y dice, un hospedador, un gato, con una buena nutrición, claro que va a tener estrés, lo modula de mejor manera, claro que va a tener parásitos,
los regula de mejor manera. Un individuo que tiene una nutrición, una mala condición inadecuada, claro que va a hacer muchos más estragos los factores estresantes y por supuesto que los parásitos van a tener un desarrollo hacia llevar a una enfermedad a estos parásitos. Esto está más que determinado y así es como lo tengamos que ver. Hay muchas estrategias para el estrés, se sabe desde la música, la musicoterapia, se sabe desde las cuestiones hormonales, de las feromonas que ayudan o favorecen a la regulación de estos impactos estresantes que tienen los gatos y claro, por supuesto, que los utilizamos de manera adecuada. Y entonces hablamos un poquito de estas interacciones entre el hospedador, el parásito y la dinámica de población de estos individuos y está más que determinado cómo van a jugar un papel muy importante todos estos factores, ¿no? Entonces, otra cosa interesante, por eso está este artículo como evidencia, edades de los individuos, ¿no? Siempre nos casamos y decimos, los gatos más jóvenes, los gatos más pequeños son más susceptibles a altas cargas parasitarias. Claro, es cierto, desde luego que es cierto, pero no te olvides que cada vez vamos a tener una población adulta o geriatra o geronte de gatos que van a tener un compromiso parasitario, porque sus aparatos y sistemas han entrado en diferentes niveles de disfunción. Y es difícil que tú asocies geriatría con parasitología. Nos encanta la geriatría en gatos, por ejemplo, con tiroides, gatos que tienen hipertiroidismo. Nos encanta la geriatría con gatos que tienen cardiomiopatías. Nos encanta la geriatría con enfermedad renal. Nos encanta la geriatría con procesos degenerativos en el ojo, en el osteomuscular. Pero échale un ojo y no lo eches en saco roto en enfermedades parasitarias asociadas a la edad. Pasa exactamente lo mismo que en un gato joven. Esos mecanismos de defensa que el gato todavía no adquiere en una etapa cachorro, los ha perdido quizás en una etapa geronte. Entonces, no eches en saco roto que también estos factores estresantes van a estar en mayor medida intrínsecos. Imagínate un gato con una enfermedad osteoarticular que quieres darle un tratamiento de 3 días. No, es un tratamiento proactivo por mucho tiempo y cada que no le des el tratamiento el gato va a estar estresado, va a hacerse susceptible a muchas enfermedades, dentro de cuáles, las parasitarias. La forma de adquirir un parásito en gatos es muy fácil, ¿no? Entonces hablamos de estos gerontes, ¿no? Como cambios de comportamiento, ¿no? Aquellos individuos que ya se hicieron muy intolerantes al ejercicio, que tienen unos ciclos de sueños más alterados, que tienen un recambio celular mucho más lento, que tienen cambios de hábitos de eliminación, que tienen una serie de disfunciones por la edad, ¿sí? Que van a ser algunos aparentes y algunos no, algunas pigmentaciones del iris, no neoplásicos, algunas esclerosis, algunas atrofias del iris, uñas gruesas y quebradizas, una serie de cosas que le van a pasar al gato y ahí hay que sumarle las parasitarias, ¿no? Cambios de apariencia, menos movilidad, ¿vale? Menos visión, menos olfato, menos oído. La verdad es que se hace un hospedero adecuado para formas parasitarias. Hablamos hoy de formas parasitarias, pero pues pueden tener algunos amigos como bacterias y como virus que pueden estar dando ahí. Algunas cuestiones de estrés y obesidad, ¿no? Otro grupo importantísimo, ahí le falta el parásito para un trío más o menos perfecto, estrés, obesidad y presencia de parásitos, ¿no? Bien interesante. Muchos parásitos pueden vivir tiempos muy largos, hablo de años, dentro de un gato y esperan oportunidades como inflamatorias crónicas. Y la obesidad va a tener metabolismos proinflamatorios que me pueden hacer estar obeso y estar parasitado. Quizás en gatos no hay estudios, pero en humanos, en niños, los niños que tienen una obesidad o un sobrepeso son más susceptibles a parásitos que aquellos que no lo tienen. Entonces, biológicamente lo puedo entender, lo puedo perfectamente asociar, ¿no? Entonces, un poco de la obesidad va a mermar la calidad de vida, va a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades dentro de ellas de las parasitarias, aunque existen otras que van a estar asociadas. Y díganme de ese listado, ¿cuáles no generan estrés? ¿Cuáles no generan estrés? ¿No? Asociados a esto, estrés, asociados a esto, parásitos. Cada que tengas un gato geronte con cualquiera de estas enfermedades, busca si hay parásitos y evítale algo, quítale algo que sí puedes corregir. Me dices, oye, no le puedo quitar ya el proceso diabético a mi perro. Híjole, quizás la enfermedad degenerativa osteomuscular ya no se la puedo quitar. Quizás la sensibilidad que tiene a pulgas, alimentos o la alergia no alimentaria y no de pulgas, quizás se la puedo modular pero no quitar, pero sí le puedes quitar los parásitos, sí le puedes ayudar y decirles, ok, de todo lo mal que estás, gatito geronte de 18 años, no quiero que tengas parásitos. Súper habitual ver aquellos parásitos oportunistas del sistema inmunológico en gatos gerontes y busquen Cryptosporidium, busquen Eimeria y busquen Giardia.
¿sale? En estos pacientes que van a tener. Y cada que hay Eimeria, cada que hay Giardia, cada que hay Cryptosporidium, busquen a sus amigos. Van a estar sus amigos que estos les encanta vivir juntos, los nemátodos. Busquen Toxocara, busquen Ancylostoma, busquen Toxoscara también como parte de. Y quizás en menor medida, pero muy grave, Strongyloides, como una causa de. ¿Vale? Como una causa de. Este es un trabajo que hicieron acerca del efecto de las cajas estas de escondites, estrés, peso corporal en gatos en los refugios. Y entonces nada más simple y sencillamente darle un confort al gato me permite tener una respuesta más adecuada al estrés. Bien, entonces hablar un poquito de esta situación de parásitos, estrés, nutrición. En veterinaria hay muy poco estudiado, muy poco reportado. En gatos pues mucho menos, hay un poco más de información en perros, pero en niños es una realidad. En niños hay incluso estudios mexicanos que hablan de esta relación parásitos, inflamación y nutrición que no tenemos que echar en saco roto. Y obviamente las infecciones parasitarias asociadas a condiciones corporales o déficits nutricionales está súper marcado y súper asociado, y seguramente en gatos vamos a empezar a publicar y reportar cosas muy similares. Ahí tienen un esquema donde hablamos un poco de estas diversidades alimentarias, de estas enfermedades inflamatorias, de estas respuestas inmunológicas y de la presencia de parásitos como algunos protozoarios como entamoeba. Es súper común que veamos en niños, pero curiosamente en gatos es el pan de cada día. Entamoeba lo veo infinidad de muestras de heces de gatos, tanto desnutridos como obesos, como una parte muy común y muy habitual de ver esto. Y entonces hablamos un poco de la calidad de la dieta, del sistema inmunológico, de la respuesta inmunológica. Fíjense qué curioso, enfermedades asociadas, tanto las crónico-degenerativas como las infectocontagiosas, que son el pan de cada día en medicina felina, ¿no? Y entonces, bueno, nuestros gatitos no van a escapar de una nutrición adecuada, de una nutrición inadecuada y de este desbalance inmunológico que da oportunidad a enfermedades parasitarias. Y bueno, si me hablan de prevalencia, les quiero decir que el 86% de las muestras analizadas en gatos de toda la República Mexicana tienen al menos una forma parasitaria, y de ese porcentaje, cerca del 42% tienen una coinfección entre diferentes grupos y tipos de parásitos que van a incrementar esta problemática. Este trabajo es interesante, habla un poquito de la ayuda de los propietarios y cuestiones emocionales acerca del comportamiento de gatos en estas etapas adultas, y bueno, nos hablan un poco de problemáticas del comportamiento de estos felinos, acerca de cuestiones de agresividades, miedos y demás, que van a ir asociadas justamente a sigo en un estrés permanente, ¿no? Los porcentajes pues son un poco elevados en estos estudios, y hablan también de algunas signologías clínicas que tienen los gatos, que me suenan a que todas están asociadas a estrés, de alguna u otra manera están asociadas a estrés, y bueno, van a causar una problemática muy singular, y van a tener oportunidad. Aparecen nombres de enfermedades crónico-degenerativas, de enfermedades hormonales, de enfermedades virales, asociadas como a estos problemas clínicos de estrés, ¿no? Un poquito hablar de la parte biológico-fisiológica del estrés, como este estrés oxidativo que se da en algunos gatitos con disfunciones cognitivas, que viene de moda, pues porque vemos cada vez más perros gerontes, más gatos gerontes, con estas enfermedades crónico-degenerativas, ahora neurológicas, y vean, ¿no? Enfermedades susceptibles de causar cambios en el comportamiento senil de los gatos, y empiezo a ver enfermedades parasitarias. Ahí ponen de manifiesto toxoplasmosis, ¿no? Una enfermedad de interés en salud público y obviamente en clínica de gatos. Yo no veo ninguna de esas listado de enfermedades que no la pueda asociar a una enfermedad o a un problema estresante, ¿no? Un poquito de la modulación de la respuesta inmunológica innata de la virulencia de Toxoplasma gondii. Sí, claro, los parásitos son responsables de la modulación de la respuesta inmunitaria del gato. Su función, o parte de su función o de su ciclo biológico dentro del gato, justamente es esto. A nivel local lo puede hacer Giardia, a nivel sistémico lo puede hacer Toxocara, Toxoplasma gondii, algunas otras enfermedades o hemopatógenos también pueden tener esta interacción más que sabida y más que estudiada, de cómo estos individuos protosos pueden generar sustancias que pueden modular, bloquear o generar una respuesta del hospedador referente a su sistema inmunológico. Eso está más que estudiado, y están más que determinadas las proteínas que justamente hacen estas cuestiones de regulación inmunológica. Algunas enfermedades diferentes a los protozoarios, como los céstodos, que tienen una actividad importante en los gatos, como sucede en los humanos, como cisticerco, por ejemplo, es parte de... un poquito de la percepción que tienen los gatos con estrés y estos cambios de comportamiento e implicaciones en su bienestar. Y ahí tienen una serie
de actividades o de estrategias para prevenir o reducir el estrés en los gatos, ¿no? Algunas problemáticas relacionadas con el estrés, como remover algunos estímulos estresantes, el dolor, por ejemplo, la presencia de parásitos. Algunas veces va a ser posible, otras va a ser imposible, y entonces tenemos que tener una serie de manejos habituados hacia la mejora del comportamiento de este gatito. Es interesante ver también en este tipo de reducciones de estrés en el gato cómo necesitamos algunos tratamientos farmacológicos que no están de más, algunas cuestiones emocionales, decíamos auditivas, algunos suplementos nutricionales, y ya todo eso, encima de todo eso le pondría quítale los parásitos, ¿no? Si bien no es la causa primaria, si bien la sintomatología no está enfocada al 100% como un cuadro gastroentérico, quítaselos a tu gato con estrés. Y ahora pásalo del otro lado, cambia el modelo, ¿no? Gato que viene con enteroparásitos común, gatitos desnutridos de refugio, gatitos rescatados, que haces un coprologio y encuentras una gran diversidad de parásitos con una elevada cantidad de lo mismo. Piensa entonces, cambia un poco, salte del intestino, salte de las heces, piensa en el respiratorio, en el cardiovascular, en el oftalmológico, en el neurológico, piensa en la conducta, sácalo un poco más de allá, ¿no? Sácalo un poco más del gato y piensa en el propietario, ¿no? Piensa en esta angustia que le estás provocando al propietario porque su gato trae signologías asociadas a estrés, porque trae signologías a parásitos. Seguro van a coincidir conmigo, pero seguro van a coincidir conmigo aquellos gatos que llegan con un problema gastroentérico, diarrea, ¿no? Me han tocado gatos, ahora que tuvimos el año pasado el proyecto nacional en México, gatos que llevaban 8 años con diarrea. El gato se habituó a la diarrea, el propietario se habituó a la diarrea, el veterinario asociaba gato con diarrea como, ese gato es normal, ¿no? Cuando empezamos a hacer profundización en las enfermedades parasitarias, resulta que los protozoarios jugaban un papel interesante en eso. Cryptosporidium, causante de diarreas crónicas en gatos, más que estudiado, más que determinado. Y solamente por encuesta, pregúntense ustedes, ¿cuántos en sus centros de trabajo hacen de manera rutinaria un diagnóstico para Cryptosporidium en gatos? No, en realidad no, lo hemos dejado abandonado. ¿Y qué crees? Es zoonótico, es causante de estrés en el gato y es causante de estrés en el propietario, ¿no? Obviamente es causante de estrés en el veterinario. Muchos de nosotros somos positivos a Cryptosporidium sin saberlo, ¿no? Y parte de tu malestar digestivo que te causa estrés social, estrés laboral, pues tiene que ver con tu gran cantidad de carga parasitaria que seguro tienes porque has hecho lo mismo que con los gatos. No le has dado un cuidado pertinente a esto. Bien, ya para concluir, miren, les comento, este es un trabajo que estamos haciendo, estamos trabajando a nivel nacional, aquí en México, solo en México, acerca de cuestiones parasitarias. Tuvimos un proyecto nacional que hablaba de la prevalencia de parásitos en gatos mexicanos. Ahora lo vamos a hacer como parte de hacer clínica. Queremos que todos los veterinarios entiendan que van a aplicar un producto, un fármaco, en función de un diagnóstico. Una vez que tengo el diagnóstico, ahora voy a concientizar al propietario que quizás requiera dosis avanzadas, dosis frecuentes de un fármaco para el control de los parásitos, y antes solamente daba una dosis y era asunto terminado. Entonces, estos colegas que ven aquí están en un grupo de Facebook de manejo de enfermedades parasitarias del gato, donde se les dan asesorías, que no son webinars, que no son pláticas, sino es un grupo donde meten cómo hacer una técnica, cómo darle nombre a una forma parasitaria que ven en el microscopio, y evidentemente una vez que tengamos el diagnóstico, cómo vamos a dar esos diversos tratamientos. Y entonces, súper emocionados de ver cómo no conocían productos que Labies promueve como Feline y cómo tienen bondades Feline sobre el manejo amigable del gato, ¿no? Cómo tiene ventajas, enseñamos a hacer un traje a la medida. Feline, siendo el mismo producto, se aplica de forma diferente en cuanto a su frecuencia, según el parásito que tenga el gato y según su edad, según la región en donde vivan, y entonces todos felices. Un veterinario haciendo mejor clínica en cuanto a parasitología, un gato sin parásitos, un gato sin estrés al momento de hacer su manejo farmacológico, y un propietario feliz. Esto también lo convertimos en un tema bien interesante, rentabilidad. Claro que cobramos por diagnóstico, claro que cobramos por fármaco utilizado, claro que cobramos y el dueño me va a pagar de mejor manera, pues si el gato se va feliz, si el gato se va sin parásitos, se va sin estrés, no le dolió. Cuando venga la siguiente revisión, va a estar contento. Quizás todo lo que hice en manejo ambiental, en transporte, en que no le dolió un piquete, en que no le tuve que abrir la boca, estarán de acuerdo conmigo y lo han vivido toda la vida. Dar una suspensión, una tableta que sabe feo en un gato es todo un reto. No cuando se la das, cuando se la quieres repetir, ¿no? Y aquí no pasa nada, es vía transdérmica, se absorbe, no molesto al gato, no genero lesiones y bueno, todos felices. El propietario dice, bueno, no le va a dar una tableta, no le va a dar una suspensión, no lo va a picar. No, se lo voy a poder poner transdérmico y entonces va a resultar que va a tener un efecto residual
muy eficaz, muy eficiente, así es de que mis colegas felices, promoviendo el manejo amigable de los gatos, promoviendo el manejo amigable de la desparasitación, del control farmacológico de los gatos, sin generar absolutamente ningún estrés, y vamos promoviendo ahora con desparasitación. Seguramente vendrán algunos otros posibilidades de hacer manejos amigables con el gato, pero ahora con Feline nos ha ido bastante bien. La campaña de concientización está muy enfocada hacia llevar un beneficio al gato, al veterinario y evidentemente al propietario. Y ahí vemos a nuestros colegas, muchos felices, viendo cómo su manejo parasitario es mucho mejor, su clínica es mucho más adecuada, y bueno, todos nos ponemos contentos. Muchas gracias, ahí está mi correo de contacto. Si queda alguna duda de la charla, con todo gusto vamos a estar al pendiente de ustedes. Gracias.